Bienvenidos a esta nuestra quinta sesión. O sea, el día de hoy estamos pocos, solo estamos nosotros tres, pero bueno, lo importante es que queda grabado y va a quedar en el canal por si los demás que se registraron no pudieron conectarse o no pudieron asistir el día de hoy. Bueno, pues van a tener disponible ahí el material. Básicamente esta es la agenda. Vamos a revisar rápidamente los objetivos y misión de nuestra comunidad, que lo hacemos en cada reunión, y ya entramos de lleno con lo que es el tema de hoy. Dejamos al último una sección de preguntas y respuestas y cerramos el evento. Bien, como ya hemos mencionado, nuestra misión pues es promover el interés en temas relacionados con la programación y las tecnologías de la información aquí en nuestra comunidad. Y bueno, en general para todo el, digamos que el territorio de habla hispana. Y los objetivos, pues, es formar una comunidad que precisamente comparta conocimiento, que busque aprender. Y para eso está abierta la comunidad, ¿no? Básicamente nos hemos enfocado en las últimas sesiones a Python, pero la idea es que se toquen diversos temas. Seguimos trabajando. Varios de mis compañeros tienen por ahí programados algunos proyectos para presentar y bueno, esperemos que ya pronto se puedan llevar a cabo. Pues sin más, damos inicio a esta parte. Como ustedes saben, los que hayan estado en las reuniones pasadas, hemos estado trabajando con Python utilizando lo que es la plataforma de Google Colab. Y bueno, el día de hoy no es la excepción. Vamos a continuar utilizando esta plataforma, que es la que nosotros hemos cubierto. Y bueno, que nos permite programar de una manera sencilla en lo que es Python, ¿no? Como ya sabemos, lo único que ocupamos nosotros para utilizar Google Colab, pues es una cuenta de Gmail. Teniendo la cuenta de Gmail, nosotros podemos hacer uso de la misma. Simplemente, pues, podemos buscarlo como tal, Google Colab de Collaboratory. Y bueno, ya estaremos aquí trabajando con lo que es una notebook, ¿no? Esta notebook va a estar disponible en la misma descripción del evento una vez que terminemos, ¿no? E igual ahorita, es más, de una vez se las puedo compartir. Copiamos el enlace y lo podemos mandar aquí por el chat para que ya la tengan directamente la notebook, ¿no? Bueno, ahí está. Y bien, en lo que es la definición de clases en Python es muy sencillo. Lo único que nosotros ocupamos hacer es usar la palabra reservada class y el nombre de la clase. Por cuestión de buena práctica de programación en Python, se utiliza letra mayúscula para el nombre de la clase. Eso no es obligatorio, es una convención. Hay muchas cosas en Python que son convenciones, son cosas que la comunidad de Python ha establecido, más sin embargo no son mandatorias, es decir, puede trabajar aunque no lo siga, pero la recomendación es que los nombres de clase inicien con mayúscula y de esa manera los podamos identificar. En este caso estoy declarando una simple clase que le he llamado círculo y como no le he colocado nada al interior, coloco la palabra reservada pass para que no me marque error, ¿no? Esta palabra pass la puedo usar en funciones, la puedo usar como aquí en una clase y bueno, no me va a marcar error, ahí me va a correr de manera adecuada, pero si yo quisiera declarar la clase así vacía, entonces sí me va a marcar un error, ¿no? Me va a decir que me falta colocar algo dentro, ya sea propiedades o sea algún método. Entonces, para yo evitar que me marque ese error, en caso de que ahorita no tenga yo definido qué es lo que va a contener la clase, puedo usar la palabra reservada pass. Estando declarada la clase, yo necesito instanciarla, porque una clase, al fin de cuentas, es una simple plantilla. Es una plantilla que va a servirnos para definir propiedades y métodos que son comunes a cierta, digamos, ámbito de trabajo. Lo típico es que nosotros agrupemos en una clase cosas que son comunes. Por eso, si vamos a hablar de una clase círculo, esperaríamos que esa clase contenga cosas que son comunes en todos los círculos. Quizás el radio, el diámetro, el cálculo de la circunferencia, el cálculo del área. No esperaríamos encontrar otra cosa. Esa es la misión de una clase. Pero cuando declaramos la clase es una simple plantilla. Para que esta plantilla tome vida, necesitamos instanciarlo, es decir, crear un objeto a partir de ella. Y en Python eso se hace de la siguiente manera. Es muy similar al llamado de una función. Colocamos la variable que querramos usar para la instancia, el signo de igual y después el nombre de la clase y paréntesis que abre y que cierra, como si estuviéramos llamando una función.
En este caso, como es una clase que no recibe nada para su inicialización, basta con que yo mande de manera vacía el llamado, ¿no? No le estoy mandando nada de parámetro. En este momento yo ya tengo un objeto que se llama círculo, que es una instancia de la clase círculo. Y bueno, type puede ser utilizado en Python para describir el tipo que contiene cualquier variable. En este caso, el tipo de círculo pues va a ser de clase. Normalmente Python nos va a arrojar esto, doble guión bajo, main, doble guión bajo, punto y el nombre de la clase. Esto que está aquí se refiere a lo que es el programa en ejecución. Hace referencia al programa en ejecución. En este caso, el bloc de notas que yo estoy utilizando. Pero si yo estuviera en algún editor de programación, pues bueno, se haría referencia al programa en sí que yo estoy desarrollando, ¿no? Y dentro de ese programa está la clase círculo. Es lo que me está indicando. Muy bien. Pero una clase que no tiene nada dentro, pues no me sirve de mucho. Lo primero que yo puedo empezar a trabajar, pues serían las variables de clases, es decir, atributos que va a contener esta clase. Normalmente en la, digamos, denominación de una clase, utilizamos la palabra atributo para nombrar a todas las variables que va a contener la clase. En este caso, nosotros simplemente podemos colocar el nombre de la variable y el valor que le querramos asignar y automáticamente estas variables ya pasan a ser atributos de la clase círculo. Cuando yo instancie un objeto a partir de esta clase, podré hacer uso de estos atributos de manera directa utilizando esta estructura. El nombre del objeto que haya instanciado, punto, y la variable. Directamente lo puedo usar para consultarlo, lo puedo usar para asignarle valor. Obviamente que hay algunas recomendaciones de buenas prácticas donde puede ser que se nos recomiende que nosotros no modifiquemos directamente estos valores, ¿no? Pero lo se puede hacer. Eso es algo que Python tiene completamente libre, te lo permite hacer. En muchas ocasiones se nos va a recomendar que no lo hagamos, que lo hagamos a través de propiedades, funciones que modifiquen estos valores, ¿no? Pero por lo pronto, aquí tenemos definidos dos atributos que son nombre y un atributo que es pi, que contiene una aproximación del valor de pi, ¿no? 3.14159. Y además, acá estamos ya creando un objeto que se llama mi círculo a partir de esa clase y yo ya puedo acceder a estas variables, ¿no? Como lo tenemos aquí, pues me va a desplegar el nombre y me va a desplegar el contenido del atributo pi, que es lo que tenemos aquí. Eso es como yo le puedo agregar propiedades. Pero, pues, el máximo poder que podemos adquirir en una clase, pues, es cuando ya tiene también adicionalmente métodos. En esta situación, nosotros vamos a declarar los métodos igual como declaramos las funciones, solo que dentro de la clase. Sabemos que para que trabaje dentro de la clase, debe de tener esta indentación, ¿no? Que todo en Python trabaja de esa manera. Si queremos que pertenezca a la clase, deberá estar indentado. Si yo lo coloco hacia la izquierda, lo tomaría como si fuera una definición de clase vacía, me va a marcar error y me tomaría pi como una variable. Por eso debe estar indentado. En este caso está agregado una función, que es la función aria, y aquí viene un detalle con Python. Cuando nosotros trabajamos con métodos de una clase, siempre el primer parámetro que reciben las funciones es el objeto instanciado que está llamando a la función. En este caso, la clase de círculo, cuando yo genere un objeto a partir de ella, ese objeto, cuando yo mande llamar a las funciones que tiene esa clase, va a ser lo primero que se le va a enviar como parámetro. Yo no se lo tengo que enviar, eso lo va a hacer internamente Python, pero sí lo tengo que registrar en la definición. Yo tengo que decirle, ¿sabes qué? Aquí va a llegar el objeto. Por convención, de nueva cuenta, convención de programación entre la comunidad de programadores de Python, se le llama self a este parámetro. Eso no es completamente obligatorio, vuelvo a decirlo, son convenciones. Python tiene ese detalle, que te da una serie de convenciones, pero tú puedes decidir si las sigues o no. Lo recomendable es seguirla porque así cualquier otro programador de Python que lo vea, tu código, lo va a entender, ¿no? Entonces, en este caso, self va a recibir una referencia al objeto mismo. Y de esa manera nosotros ya podemos hacer uso de las propias variables o propiedades que tenga la clase, ¿no? En este caso, estamos recibiendo el radio, y entonces la función regresa el valor de pi, hay que accederlo usando self,
self, o sea, la referencia a sí mismo, punto, el nombre de la variable o atributo, y ya, pues usando la fórmula para el cálculo del área, ¿no? Que es pi por radio al cuadrado. Elevamos al cuadrado radio, que ya lo sabemos que es con doble asterisco para elevar a una potencia. Y bueno, esto nos va a regresar el área del círculo con un radio. Aquí está generado el objeto y aquí simplemente se está mandando llamar a la función área para generar lo que es el resultado del área, ¿no? Entonces, eso básicamente nos va a generar el área, que en este caso es 314.159. Y bueno, después simplemente estamos asignándole lo que yo les mencionaba previamente a la propiedad nombre, le estoy asignando otro nombre y lo mando a imprimir y ya está actualizado, ¿no? Yo puedo acceder a las propiedades de manera directa, ya sea para consultarlas o para modificarlas. Sin embargo, aunque lo puedo hacer, insisto, y eso lo veríamos en una sesión posterior, lo recomendable es hacerlo a través de lo que conocemos como getters y setters. Entonces, eso es lo recomendable, ¿no? Para una mejor, digamos, lectura del programa, pero lo puedo hacer de manera directa. Ok, dentro de la programación orientada a objetos, donde pues tiene su lugar las clases y los objetos, un término que es común en todos los lenguajes son los constructores. Los constructores es el método que se manda a llamar cuando tú instancias un objeto a partir de una clase. En el momento que tú lo instancias, en ese momento, si tienes un constructor, se va a mandar llamar. En este caso, en Python, para poder agregar un constructor, se hace a través de la función _init _, y tiene que recibir mínimo el parámetro del objeto, como hemos dicho, porque todas las funciones que pertenezcan a una clase tienen que tener como primer parámetro a self. Si ustedes notan acá arriba, yo no se lo mando. Cuando yo hago uso de los métodos, no se lo debo pasar. Eso es internamente. Python internamente lo va a mandar, pero sí lo debo recibir, sí lo debo de definir en mi definición de la función para poder recibirlo. Y los parámetros que me mande el usuario van a llegar a partir de la segunda posición. Y como ya lo vimos en sesiones previas, es 1 a 1, ¿no? Si yo aquí esperara 3 parámetros y yo le mando aquí 3 parámetros y no indico específicamente un orden, se van a relacionar pues 1 a 1. En este caso, el constructor se definiría de esta manera. Es una función _init _self y los parámetros que va a recibir. Estos parámetros se los debo de mandar ahora sí a esta clase cuando yo instancie el objeto, en el momento de instanciarlo. Está recibiendo el color, el diámetro y estamos colocándole un valor por defecto al diámetro y está recibiendo un nombre y también le estamos colocando un valor por defecto. ¿Qué significa esto? Que si yo no le mando estos parámetros, diámetro va a tener el valor de 0 y nombre va a tener el valor de cadena vacía. Entonces, ya que los recibe, los asigna a las variables. Pero noten aquí algo especial en la definición de clases en Python. Yo tengo un atributo que es pi con el valor de 3.14159, pero el atributo color y el atributo diámetro no los tengo declarados. Pero en el momento en que yo los estoy asignando aquí, estos atributos se crean y son atributos que forman parte de la clase. Es decir, el atributo color y el atributo diámetro aquí en este momento se van a generar tomando estos valores, los que está recibiendo como parámetros, y entonces vamos a tener disponibles esos atributos. Bien, entonces después pues tenemos ya la función de área. Aquí tenemos la creación de un objeto de nombre círculo y aquí le estamos enviando los parámetros, ¿no? Rojo va a caer en color, 20 va a caer en diámetro. En este caso, el segundo objeto que estamos instanciando con círculo 2, pues simplemente estamos mandando el color del círculo, pero no el diámetro. Entonces el diámetro va a tener un valor de 0. En círculo 3 estamos mandando nombre y le estamos indicando que se va a llamar redondo. Y aquí en color nosotros le estamos indicando azul. Si ustedes observan mi definición, aquí me faltaría a mí
asignar también el nombre, porque no lo tengo, ¿no? Entonces, aquí habría que agregar, oye, ¿sabes qué? Cuando me manden el nombre, asígnalo. Y si no me lo mandan, pues va a tomar lo que es la cadena vacía. En este momento, pues ya se crearía también la propiedad nombre y estaría disponible. Entonces, tenemos aquí 3 objetos. Si yo lo ejecuto y mando imprimir, por ejemplo, círculo color, me va a imprimir obviamente la propiedad en rojo porque así se lo definí yo. Si mando llamar el área, me va a imprimir área. Si aquí yo, por ejemplo, agrego otra ventanita de código, que ya sabemos que aquí en Colab pues podemos agregar tanto texto como código, y como ya ejecuté esta celda, tengo disponible todo, si yo le digo print círculo 2, por ejemplo, nombre, pues me va a imprimir cadena vacía porque yo no le definí el nombre. Entonces aquí tenemos una cadena vacía. Pero si yo le mando llamar, por ejemplo, también el área, me va a imprimir 0 porque yo no le definí tampoco área a círculo 2. De hecho, ahí me marca, perdón, no le estoy llamando como función. Aquí está. 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí me mandaría 0 porque tampoco le definí, ¿no? Lo único que yo le definí a círculo 2 fue el color. Y va a ser la única propiedad que me va a regresar a mí en sí un valor. Definir color verde, pues verde me regresa. En el caso de círculo 3, en círculo 3 sí le definí un nombre, entonces yo podría sin ningún problema mandar llamar a nombre y me va a imprimir pues el nombre que le di, redondo, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 instancias. Obviamente la ventaja de utilizar clases es que yo puedo tener una plantilla genérica y a partir de ella generar diversas instancias, diversos objetos. Buenas tardes, Juan. Entonces yo puedo generar diversos objetos y cada objeto pues va a tener su comportamiento propio. Obviamente que todas las clases, todas las instancias van a compartir las propiedades y métodos que yo le haya definido. En este caso, lo que es la variable pi, pues es común a todas, pero cada una va a tomar diferentes valores para el color, para el diámetro y para el nombre, porque son parámetros que yo estoy recibiendo, ¿no? En el constructor, que como ya dijimos, el constructor en Python tiene que estar con este nombre de función, que es doble guión bajo, aquí es doble guión bajo, no es 1, son 2, y después de ini también doble guión bajo. Muy bien. Ahora bien, una situación especial con Python es que, curiosamente, aun cuando yo tengo definida la clase, que en este caso tiene una propiedad que es pi, otra propiedad que es color, otra propiedad que es diámetro, y una propiedad más que es nombre, y tiene un método que es el método área y un método constructor, cuando tú instancias un objeto, tú puedes generarle a ese objeto variables de instancia. Esas variables van a estar disponibles exclusivamente para ese objeto en específico. No lo van a tener las otras instancias que hayas creado a partir de la clase. Para ejemplificarlo, aquí tengo una clase que le he llamado figura y no le he puesto nada dentro. Le pongo la palabra reservada pass para indicar que está vacía y que no me marque error. Ya lo mencioné arriba. Si yo le quito pass, me va a marcar error porque me va a decir tu clase está vacía, necesitas agregarle una propiedad o necesitas agregarle un método. En este caso, como quiero dejarla vacía para ejemplificar lo que quiero mostrarles, le coloco la palabra reservada pass. Bien, genero 2 objetos, figura 1 y figura 2, a partir de esta clase. Y lo que vamos a hacer a continuación es agregarle atributos a la instancia. Entonces yo le puedo decir figura 1, base, punto base igual a 10. En este momento, punto base no existe, pero se va a generar como un atributo del objeto figura 1. A la figura 2 yo le estoy indicando lado 15 y entonces pues resulta que ahora la figura 1 tiene una propiedad que se llama base y la figura 2 tiene una propiedad que se llama lado. Pero la figura 1 obviamente no tiene la propiedad lado y la figura 2 no tiene la propiedad base. Yo puedo imprimirlas, puedo trabajar con ellas sin ningún problema. Entonces aquí lo mostramos. Yo los puedo imprimir, pero como comento, si yo quisiera a figura 1 decirle, ¿sabes qué? Imprímeme el lado,
pues no la tiene, me va a marcar error. Me va a marcar un error de atributo y aquí me dice, ¿sabes qué? El objeto figura, o más bien, figura 1 no tiene el atributo lado. O la clase misma tampoco la tiene. Entonces no tengo manera de darte esa información porque no lo tengo. Y esto es algo curioso en Python, pues, porque tú puedes tener, además de las propiedades y métodos que te ofrezca la clase, puedes crear a placer los atributos que tú desees, simplemente agregándolos, ¿no? Y van a ser atributos que van a estar disponibles exclusivamente para ese objeto. Entonces, eso es algo, pues digamos que del poder que tiene Python, pero a la vez de la libertad que te da, que en un momento dado puede llegar a ser confuso. Obviamente no sería una buena práctica que yo le esté agregando atributos a los objetos instanciados. Lo mejor sería definir adecuadamente la clase y trabajar con lo que te está ofreciendo la clase, ¿no? Y como mencionamos, utilizar otras estrategias como podría ser la herencia, polimorfismo, para lograr el tener objetos que puedan tener diferentes propiedades, ¿no? Pero esa sería la recomendación. Pero bueno, el día de hoy nos estamos enfocando en los conceptos básicos y pues sí tengo que comentar que tiene digamos, poder por un lado, pero también considero yo no sería una buena práctica que lo estemos haciendo así, ¿no? Pero se puede hacer. Ahora bien, si ustedes han programado en Java, saben que, por ejemplo, Java, cada objeto tiene una función que se llama toString, que hace que nos dé una descripción de ese objeto. En este caso, en Python, para nosotros poder emular esa representación, ocupamos agregar un método con un nombre en especial. Entonces, lo vamos a ver acá. Para poder hacer eso, aquí tengo yo la clase normal. Vean que aquí abajo estoy mandando imprimir el objeto que he instanciado. Estoy mandando imprimir directamente el objeto, no una propiedad, ni estoy llamando un método. Mando imprimir directamente el objeto y lo que Python me regresa es esto. Me dice, ¿sabes qué? Tú lo que me estás mandando, pues es un objeto que pertenece a este programa, que es de la clase círculo y se encuentra en esta dirección de memoria. Es lo que me da, pero eso a mí como usuario final no me sirve de mucho, no me da información que a mí me sirva realmente o que me permita entender de qué se trata este objeto. Entonces, para poder solucionar eso, lo que tenemos que hacer es agregar algo que se conoce como método de representación, que si yo hago la comparación con Java, sería el toString de Java, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se tiene que hacer. Se hace de nueva cuenta utilizando el doble guión bajo. De hecho, en inglés le llaman a estas funciones les llaman donders por la cuestión, digamos que la reducción de double underscore. Entonces le llaman donders. Y son dos guiones, ya lo dije, dos guiones bajos al inicio, el nombre rep y dos guiones bajos después y ya lo que son los paréntesis que abren y que cierran, ¿no? En este caso, se agrega a la clase la función y ya tú aquí defines qué quieres que te regrese. En este caso, yo estoy regresando lo que es el color del círculo y estoy indicando el radio. Estoy usando lo que ya revisamos en alguna sesión, que son los f-string, que para mí son mis favoritos. Para el manejo de string son mis favoritos. Lo explico rápido por si alguien no estuvo en alguna sesión pasada. Pues bueno, básicamente cuando tú generas un f-string, lo único que haces es colocar tu string y entre llaves vas a colocar tus variables y automáticamente Python va a evaluarlas. Incluso puedes colocar operaciones como lo estoy haciendo acá, donde estoy colocando el radio, dividiendo el diámetro entre 2 y Python lo va a evaluar. Y eso te permite hacer como que un string mucho más fácil. Solamente tienes que cuidar de colocar las llaves, ¿no? En este caso voy a agregarle algo más. Me falta el nombre y ahí lo generamos. Y acá le voy a agregar en el f-string. Le vamos a poner este círculo. Se llama. Yo aquí agrego simplemente con las llaves
uso self para referirme al mismo objeto y el nombre de la propiedad, ¿no? Ahí está. Y es de color, colocamos el color y finalmente tiene un radio, ¿no? Entonces, este rep es lo que me va a regresar cuando yo mande imprimir mi círculo. Observen, pues, que va a cambiar esto que está aquí abajo, porque lo modifique y aquí está. Este círculo, aquí, como yo no le di nombre, pues me deja la cadena vacía, ¿no? Yo lo voy a instanciar ahora con nombre. Voy a llamar redondito y aquí está. Este círculo se llama redondito y es de color rojo, de radio 10.0, que es lo que yo definí. El diámetro se lo mandé en 20, la mitad pues es 10 y ese sería el radio, ¿no? Entonces aquí tenemos cómo podemos hacer que el objeto mismo ya nos pueda regresar una representación. Si esto lo visualizamos como una clase, por ejemplo, persona, yo podría hacer que entonces la representación, cuando yo mande imprimir el objeto persona, me dé el nombre, quizás el teléfono, la edad, o cualquier dato que yo quiera que me esté regresando, ¿no? Eso lo construyo, insisto, con la función REPR, de representación, o en inglés representation. Muy bien. También para el trabajo con las clases tenemos una función que es la función hasAttr, ¿no? O tiene un atributo. HasAttribute sería el nombre de esta función. Y esta función lo que te permite es preguntarle a un objeto si tiene o no cierto atributo. Aquí en este ejemplo tenemos la definición de la clase persona, tiene un constructor, está recibiendo dos parámetros que son nombre y edad y está creando esos atributos, nombre y edad. Si yo le pregunto que si instancio un objeto a partir de esta clase y lo inicializo con esto, Bill y 65, entonces cuando yo pregunte por este objeto, si tiene la propiedad nombre, me va a responder que sí y me va a arrojar un true. Pero si le pregunto por una propiedad que no tiene, por ejemplo, sueldo, me va a arrojar false, ¿no? Entonces, esto yo lo ejecuto y voy a tener true para el primero y false para el segundo. Entonces, la función hasAttr o tiene atributo, me va a regresar si sí tiene un objeto, un atributo o no lo tiene, ¿no? Me podría servir para alguna validación. Ahora bien, los objetos, al igual que las variables, ocupan espacio en memoria. Si yo en un momento dado quiero eliminar los objetos que estoy creando, lo puedo hacer con la instrucción del. Aquí lo tenemos. Yo, por ejemplo, tengo aquí creado ya un empleado. Como ya ejecuté esta celda, tengo disponible empleado. Yo voy a imprimir el tipo del empleado, es lo primero que vamos a ver. Lo va a imprimir. Luego voy a borrar ese objeto. Voy a intentar imprimir de nuevo el tipo, pero ya no existe porque ya lo borré. Me debe de marcar error. Aquí en esta instrucción me debe de marcar error. Ahí vamos. Y aquí está, ¿no? Me imprimió el tipo. Es una clase que pertenece a este programa. Main, recuerden que se refiere al programa que estoy ejecutando y es de tipo de clase persona. Empleado es de tipo clase persona. Luego mando borrar el objeto, mando imprimir este texto de se elimina el objeto y cuando quiero volver a hacer uso de ese objeto ya no puedo. Ya me dice, ¿sabes qué? Error de nombre, el nombre empleado no está definido porque ya no existe, lo hemos eliminado, ¿no? Entonces podemos usar del en caso de que querramos liberar objetos si es que estamos creando demasiada cantidad. Imaginemos que tenemos un ciclo y estamos generando cada vez que entramos al ciclo un objeto y yo necesito liberar esa memoria, pues podría usar del, ¿no? Si así fuera necesario. Así como puedo eliminar el objeto por completo, también puedo eliminar propiedades usando del también. Entonces, aquí está el ejemplo. Yo tengo empleado, tiene dos propiedades, nombre y edad. Aquí lo estoy instanciando con Juan y 30. Aquí imprimo la edad, lo imprimo, pues me va a dar 30, que es lo que yo le estoy mandando. Pero luego, si yo borro a esa propiedad, la propiedad edad, y la intento acceder de nuevo, ya no va a existir. Pero aquí borré solo la propiedad, ¿no? Aquí la propiedad fue la que borré, no la puedo usar, pero yo puedo usar cualquier otra propiedad que le quede, en este caso nombre, ¿no? Aquí si yo agrego otra celda de código y le digo print empleado punto nombre, esto debe de arrojarme el nombre del empleado, que aquí está, Juan, puesto que eso no lo borré, ¿no? Entonces, esa sería la situación. Y bien,
eso es lo que quería mostrarles de una introducción a lo que son las clases. Obviamente, falta ver, por ejemplo, herencia, polimorfismo, pero pues como hemos buscado que las sesiones sean cortas y específicas, esta sería nuestra primera sesión sobre clases y hemos visto el día de hoy pues lo básico de las clases, ¿no? Cómo crear la clase, cómo agregarle propiedades, cómo agregarle métodos, cómo instanciar los objetos, cómo podemos agregar un constructor y cómo podemos agregar también un método de representación para el objeto, que sería el equivalente al toString, como ya dije, en Java. En este caso, pues, sería de mi parte por el día de hoy todo, quedando para otra sesión posterior profundizar más en lo que serían las clases, con lo que es el manejo, como digo, de herencia y polimorfismo. Entonces, pues aquí yo seguiría con ustedes por si tienen alguna duda o pregunta, o si todo quedó claro, pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Yo los leo en el chat, pero como digo, si no hubiese ninguna duda, ninguna pregunta, hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Oh, un placer. Y bueno, lo que Python tiene, como ya lo mencioné, pues es que te permite trabajar con distintos paradigmas. En este caso, hoy estuvimos explorando un poco de lo que es la programación orientada a objetos en Python y te da extremada libertad. Ese es el tema con Python. Por eso es importante seguir las recomendaciones que la comunidad en general nos hace, ¿no? Para el trabajo con objetos y con clases de Python. Eso sería lo relevante. Ok, efectivamente, que ese es un tema que tocaríamos en la siguiente sesión, ¿no? Los atributos, exacto, quedan como públicos porque lo mencionamos que lo puedes modificar. Lo correcto y la buena recomendación es colocarlos privados. Para colocarlos privados hay que darle un tratamiento especial. No lo mostré aquí, déjame verlo. Eso lo tocaríamos en la siguiente sesión, pero sí lo puedo indicar aquí. Por ejemplo, en este caso que tengo esta clase, la voy a ejecutar. Aquí tengo la clase. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí le digo empleado, punto, me va a dar las propiedades que tengo disponibles, porque son públicas, como bien lo mencionas, Carlos. Si yo quisiera que fueran privadas, yo les tengo que anteponer un guión bajo, y entonces ya no me van a aparecer como tal. Pero Python te da tal libertad que si el usuario sabe cómo se llama, aunque tenga el guión bajo, la puede acceder. Pero si yo quiero manejar las privadas, que eso lo veríamos en la siguiente sesión, les tendría que anteponer a las propiedades un guión bajo y crear getters y setters para cada una de ellas, para cada una de las propiedades que yo coloqué privadas, ¿no? Pero como eso, pues, sería complicar más la sesión de hoy, pues he decidido dejarlo para la siguiente, ¿no? Que sería el uso de lo que sería herencia, polimorfismo y el uso de propiedades privadas. Pero efectivamente sí se puede y de esa manera nosotros podemos ocultar, ¿no? Si yo, por ejemplo, aquí nada más para hacer la muestra, uso la variable, la propiedad pi, 14, 15, 9, y yo ejecuto esto, bueno, aquí me va a marcar error, ¿no? Pero, si yo coloco, déjalo ejecuto, sin que marque error, ok, no la indenté. Que el tema de la indentación es muy importante en Python. Si yo coloco aquí empleado, punto, tengo edad, nombre y pi. Pero si yo a pi lo hago privado, con un guión bajo antes, otra vez, perdón, lo hago privado y lo quiero usar ahora, le doy punto y solo me aparecen edad y nombre. Ya no me aparece pi porque es una propiedad privada porque yo le antepuse el guión bajo. Entonces, por convención en Python, si la propiedad tiene un guión bajo al inicio, la va a tomar como privada. Pero, si el usuario sabe que existe, la va a poder acceder. Salvo que yo me esté equivocando, pero aquí, por ejemplo, la estoy mandando llamar y ahí está, la pude acceder, porque yo sé que se llama guión bajo pi.
pero pues es la manera que tiene Python de declarar variables privadas y yo le tendría que dar un getter y un setter para poder hacer uso de ella. Ok, Rafael Zavala. Obviamente va a depender del problema, ¿no? Python tiene la cuestión de que es multiparadigma y puedes trabajar de manera funcional, orientada a objetos y de manera programación estructurada. Y definitivamente dependerá del problema el si usamos o no programación orientada a objetos, ¿no? Hay situaciones, por ejemplo, cuando yo quiero construir una biblioteca de funciones, pues quizás me conviene colocarlas en una clase y de esa manera yo puedo ya tener toda una estructura específica para cierto problema, ¿no? En este caso podría ser, no sé, para desarrollar algoritmos genéticos, pues yo podría desarrollar una biblioteca de clases donde pueda hacer uso de diferentes algoritmos, ¿no? Y propiedades y métodos que tengan que ver con algoritmos genéticos. Y ahí, obviamente que sí, la recomendación sería usar programación orientada a objetos. Pero, pues, como todo lenguaje, en este caso es multiparadigma, dependerá del problema, yo creo, lo que habría que elegir para usarlo, ¿no? Y eso, pues, es lo que queda siempre a nuestro criterio. Muy bien, pues, si eso sería todo, pues les agradezco de verdad que hayan estado aquí presentes. No se trata de que tengamos, la verdad, muchísimos asistentes. Yo básicamente considero que lo importante es que si les interesa Python, pues a cualquier sesión que asistan, le encuentren alguna utilidad y bueno, pues ya es cuestión de uno explorar más, ¿no? Ahí en el canal están disponibles las sesiones previas y hemos ido desde Python 0 hasta llegar ahorita, ¿no? A una introducción a las clases. La idea, pues, es continuar subiéndole cada vez más o agregándole cada vez más a Python. Y, pues, obviamente que cualquier compañero que quiera agregarse, pues, simplemente bastaría con que vea las sesiones previas, ¿no? Y no ocupa verla toda, nada más con que, pues, enfoque a los minutos donde tocamos las distintas notebooks. Ahora bien, en cada una de las sesiones previas está la liga a la notebook. El día de hoy, pues ya la compartí aquí en el chat, pero igual, en la sesión del día de hoy, más tarde, ahí agregaré también la dirección a la notebook, pues para que también tengan acceso a ella, ¿no? Y obviamente que sí recomiendo, si no han trabajado con Google Colab, se los recomiendo, la verdad es que está en línea, solo ocupas tu cuenta de Gmail, es muy práctico, y bueno, hoy lo usamos con el modo oscuro, pero pues también tiene el modo normal, y ya es decisión de cada quien. Pues bueno, muchísimas gracias, les agradezco su presencia y nos vemos en la siguiente.